El queso es un alimento que se consume en todo el planeta. Al principio solo se elaboraba para las grandes fiestas de los reyes y emperadores, quienes exigían que entre sus discípulos existieran expertos en la elaboración del queso. En la actualidad existen más de 2000 tipos de quesos, entre frescos y madurados, que constituyen una importante fuente de proteína animal para los humanos. Y por su gran versatilidad en la cocina, forma parte de nuestra dieta diaria. Hoy en Agrotendencia veremos qué es un queso, cómo se elabora y por qué es uno de los derivados lácteos más consumidos a nivel mundial. Recorriendo Venezuela con Agrotendencia. Olé, olé, campesino y ciencia. El sector agropecuario En Agrotendencia. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo el hombre aprendió a hacer queso? Bueno, esto ocurrió aproximadamente 3000 años antes de Cristo, cuando un pastor árabe volvía a su hogar con leche de oveja y la llevaba en una bolsa hecha con el estómago de un cordero. Después de caminar varias horas al sol, al llegar a su casa, la leche estaba totalmente cuajada, formando una masa dura. Este fue el inicio de lo que hoy llamamos un queso. En Venezuela, aproximadamente el 65% de la producción total de leche se destina a la elaboración de quesos, de los cuales cerca de la mitad se realiza de manera artesanal, utilizando leche cruda como materia prima. A través de la fabricación artesanal de quesos, los productores obtienen un derivado lácteo más fácil de conservar, que les aporta ingresos extras y además obtienen subproductos que les sirven de complemento alimenticio para el ganado. El queso es una de las formas que encontraron nuestros antepasados para hacer un derivado lácteo que conservara por largos periodos de tiempo las propiedades nutritivas de la leche. Del queso se pueden aprovechar fácilmente los nutrientes, porque por la acción de las enzimas que actúan en la elaboración del queso se desdoblan algunos nutrientes que el cuerpo puede utilizar sin mayor esfuerzo. La leche que se destina a la quesería, ya sea industrial o artesanal, tiene que ser de muy buena calidad, tanto físico-química como microbiológica, porque si no, no se logra un buen queso. Por eso es que desde que se ordeña la vaca, hay que hacerlo con las mejores condiciones sanitarias posibles y después cuidar el almacenaje y el transporte hasta las queseras. La leche llega a la industria en cisternas o en cántaras y se descarga en unos tanques, se enfría a 4 grados centígrados y se deja lista para su procesamiento. Dependiendo de los niveles de grasa requeridos para la elaboración de cada tipo de queso, es necesario desnatar la leche mediante un proceso de centrifugación o en algunos casos incorporar más grasa. Los dos componentes principales que vamos a usar de la leche para producir el queso son la caseína y la grasa. La grasa es importante porque nos provee sabor y da ciertas características de textura en el producto final. Hay ciertos quesos grasos que requieren un nivel específico de grasa, por eso se estandariza, o sea, se lleva la grasa a un nivel específico antes de procesarlo, para que cuando llegue la grasa en el producto final, el microorganismo que se aplica para producir la fermentación rompa la grasa y el producto de ese rompimiento de la grasa vienen partículas que dan ciertos sabores y le dan ese sabor característico al queso. Muchos microorganismos soportan altas temperaturas y otros soportan bajas, pero ninguno soporta los cambios rápidos de temperatura. Es por eso que la leche fría es sometida a un proceso de pasteurización, que consiste en aumentar la temperatura de la leche entre 62 y 72 grados centígrados para eliminar los microorganismos patógenos presentes en la leche. La clasificación de los quesos. La mayor diferencia yo diría que tenemos los quesos frescos y los quesos madurados. Y madurado podemos tener un queso que madura un mes,
hasta quesos que maduran 2 años, como el parmesano, que es el rey del queso madurado. Luego, dentro de los quesos frescos, tenemos, por ejemplo, quesos que tienen grasa agregada o más bien quesos descremados. Tenemos también los quesos que se hacen con una tecnología un poco especial, que es la de hilar la masa con agua caliente, y eso serían todos los quesos como mozzarella, queso de mano, queso telita. En la elaboración de queso pasteurizado es necesario inocular o incorporar las bacterias necesarias para que se produzca el sabor, el color y la textura propia de cada queso. Para poder obtener el queso debemos aplicar la enzima o acidificar la leche para ocasionar que la proteína pase a una nueva etapa, ya pierde la estabilidad dentro de la solución de la leche y ella va a formar como un gel. Entonces podemos obtener el queso de 2 formas, bien sea por acidificación o agregando lo que llamamos coagulación ácida o coagulación enzimática, que es cuando agregamos la enzima o cuajo, lo que popularmente conocemos como cuajo. Uno de los pasos más importantes en la elaboración de quesos una vez formada la cuajada es el corte de la masa en granos uniformes. Este proceso determina el grado de suavidad o de dureza de cada queso. Para la elaboración de quesos suaves se busca que los granos de cuajada sean grandes, para que actúen como una esponja y retengan mayor cantidad de suero. Mientras que para la elaboración de quesos duros, los granos deben ser más pequeños, para evitar que grandes cantidades de suero queden retenidas en la masa. La gran mayoría de los quesos que consumimos aquí en el país se hace con leche de vaca, pero se pueden hacer otra gran variedad de quesos con leche de búfala, de cabra o de oveja, que tienen mucho mejor rendimiento para hacer queso que la leche de vaca. Para hacer 1 kilo de queso con leche de vaca se necesitan alrededor de 8 a 10 litros de leche, mientras que para hacer 1 kilo de queso con leche de cabra o de búfala se necesitan solo alrededor de 5 litros de leche. Al regreso veremos cómo es la elaboración de estos quesos de forma artesanal o semi-industrial. Los quesos más consumidos por los venezolanos son los quesos blancos frescos. Y dentro de estos, tal vez el más conocido es el queso llanero. Este es un queso duro, compacto, con huecos pequeños y por lo general algo salado. Como este queso se elabora de forma artesanal a nivel de las fincas donde son ordeñadas las vacas, estas altas concentraciones de sal constituyen su principal forma de conservación. La elaboración de quesos es la mejor alternativa que tienen los dueños de fincas y pequeños productores para la conservación y comercialización de su leche. Con la venta del queso, muchos productores logran cubrir parte de los gastos de su finca. Y en aquellos casos en los que la producción es muy baja como para comercializarla, la cambian por víveres en las bodegas cercanas. Sí, parece mentira, pero hay un regreso a lo que existía anteriormente, que era el cambalache. Ya volvemos otra vez a caer en lo mismo de que vamos al supermercado o vamos a la bodega, ya en esos que en el campo ya serán abastos. Y hay el cambalache de queso duro por sardina, por espagueti, por arroz, por grano, ya que le buscan la manera, porque de todas maneras al ellos adquirirlo en dinero, lógicamente tienen que comprar sus víveres. Y entonces llegan a un acuerdo únicamente de tantos kilos de queso, te traigo esta semana tantos kilos y necesito lo que llama uno el bastimento. Hay quesos que su forma de elaboración es bastante particular, que son los quesos de pasta hilada. Estos quesos se hacen calentando la cuajada y doblándola y estirándola varias veces sobre sí misma, de manera a hacer capas o telas. Dentro de estos quesos está el queso que inventaron los guayaneses, el conocido queso guayanés, también el queso de mano, el queso telita, y otro queso que no es de Venezuela, que se elabora de forma más industrializada, pero bajo esta técnica, es el queso mozzarella.
Otro de los quesos de masa hilada más emblemático de nuestro país es el queso de mano. Ese queso suave y jugoso, acompañante inseparable de la tradicional cachapa. Pero no solo de la vaca se obtiene la leche para el queso. La búfala es la segunda especie en producción de leche a nivel mundial y es excelente para la elaboración de queso. Su contenido de grasa es 2.5 a 3 veces mayor que la de la vaca, con un mayor contenido de sólidos totales, por lo que rinde casi el doble en la producción de queso. Además, los costos de producción de esta especie son similares a los de las vacas, por lo que resulta muy rentable la producción de queso de búfala. La propiedad de la leche de búfala, primero los sólidos que tiene. Cuando la leche de vacuno necesitamos 8 litros, 10 litros de leche, con la leche de búfala con solo 4 litros podemos obtener el mismo peso. De la leche de búfala se elabora la reconocida mozzarella. Este queso, originario de Italia, fue ideado en el Vaticano en el año 1570. El queso de cabra es el más antiguo de todos. Este queso es mucho más blanco que el que se elabora con leche de vaca, debido a que esta leche contiene muy bajos niveles de beta-caroteno, que es el pigmento que da el color amarillento característico en los quesos de vaca. Por tradición, estos quesos se elaboran principalmente de forma artesanal o casera. La leche de cabra para elaborar queso es muy parecida a la leche de vaca. La experiencia que tengo yo, porque en una oportunidad trabajé con leche de vaca, yo he trabajado siempre con leche de cabra, pero es muy parecida, pues, y lo que sí tiene es un mejor rendimiento. Lo mismo que haces con leche de vaca lo puedes hacer con cabra, con el beneficio de que la leche de cabra, la persona no tiene colesterol malo, sus niveles en los glóbulos de grasa son muy pequeños, lo que te explicaba, son digeribles, así que no se acumulan en el organismo. La gente cree que todos esos quesos de perita que se venden en la carretera son de cabra. No es así. Por su misma conformación de grasa, por su misma formación de proteína, el queso no te hila. Hay que saberlo trabajar y nunca va a llegar a tener la suavidad. Nosotros, la primera prueba que hicimos, le agregamos el 30% de leche de vaca para que ni siquiera hiló. El proceso fue un estudio que empezamos a hacer, cómo manejarla, y logramos hacer las tapadas y las crinejas, pero agregándole el 30% de leche de vaca. Después en la búsqueda, quisimos llegar al final, pura leche de cabra. Era bastante difícil porque tenías que estar trabajando, titulando acidez, no pasarte de ciertos niveles de grado de acidez, y nunca llegó a ser suave. Era un queso duro. En Venezuela no existe una cultura para el consumo de quesos hecho con leche de cabra como existe en otros países, sobre todo europeos. Pero cada vez son más los quesos que encontramos en el mercado hechos aquí en Venezuela, que no tienen nada que envidiarle a los importados. Al regreso conoceremos cómo es ese proceso de maduración de los quesos. No todos los quesos se consumen en estado fresco. Hay algunos que se consumen después de un periodo de maduración, que puede ser de varios días, meses o hasta años. El cambio en los quesos durante este periodo de maduración se debe a la acción de unos fermentos que se le añade a la leche antes del cuajado, y también al frío que hay en las cavas, que favorece la formación de ese sabor, aroma y color característico de cada queso. La maduración, los mayores controles que tenemos es temperatura y humedad relativa. Y la humedad relativa y la temperatura van dependiendo del tipo de queso que se haga, ¿no? Para los quesos duros se utiliza una humedad relativa más baja y para los quesos blandos una humedad relativa más alta. El valor de la temperatura es primordial porque cada microorganismo tiene una temperatura específica para desarrollar. Los quesos holandeses, mejor conocidos como quesos amarillos, son recubiertos para su maduración con una resina comestible que, además de darles el brillo característico, los protege del ataque de hongos. Una vez
que se cumple con el tiempo de maduración, se hace una degustación para verificar que el queso tenga tanto el sabor como la textura que se busca. Luego se hacen análisis de laboratorio para garantizar que todo el lote de quesos sea uniforme. Algunos quesos, una vez que se verifica que cumplen con los estándares de calidad, se recubren con una parafina que junto con el empaque les sirve de protección. Otro tipo de quesos son los quesos procesados, entre los cuales se encuentran los quesos fundidos, que para su elaboración primero se cocinan y después se le agregan otros ingredientes como aceites, condimentos o conservantes, que le dan características de elasticidad, suavidad, así como también alargan su durabilidad. Tenemos los quesos procesados, que en este caso se usan unas ollas con vapor y como una licuadora, por decirlo, a nivel industrial, por supuesto. Ahí se usan materias primas lácteas, pedazos de queso, depende de la cantidad, depende de la receta, y se saca un queso que puede ser bastante untuoso, como una pasta para untar, o un queso de consistencia más dura, rebanable. De la leche de búfala también se obtienen una gran variedad de quesos madurados. A nivel de queso de búfala, es muy poco el desarrollo que hemos tenido porque siempre pensamos que solamente podemos elaborar mozzarella. No, la leche de búfala es tan rica que podemos adaptarla de acuerdo a la tecnología que queremos aplicar. Realmente sus cualidades son maravillosas. Podemos dar más proteína, más minerales, menos colesterol, adaptando la tecnología a lo que queremos. La mayor producción de quesos a nivel mundial se localiza en el continente europeo, con el 46% de la producción total, y los países más productores son Francia y Alemania. Luego le sigue Estados Unidos con el 23% de la producción mundial. En el país, un importante sector de la población se dedica a la producción de queso, en la cual encuentran un sustento económico para sus familias. Pienso que los puntos débiles en los cuales estamos incurriendo en este sector es que no se tienen políticas a largo plazo. Si los precios de la leche son buenos, todo el mundo se dirige al negocio de la leche. Si son malos, todo el mundo se corre al negocio de la carne. Y eso trae como consecuencia que no haya una estabilidad a largo plazo, no haya una visión futurista, y las consecuencias las estamos viendo actualmente en la ganadería venezolana. Esas características afectan porque hay poca producción de leche en el país. Hay mucha competencia por esa poca leche que se produce, y esto hace precisamente que los costos aumenten y podamos y lleguen en esa medida al consumidor final. La elaboración de quesos es la forma de conservación que tienen los pequeños, medianos y hasta grandes productores de leche que se encuentran en zonas alejadas y que no tienen receptorías cerca. Y además le dan algo de valor agregado a su producción lechera. También hemos visto que las grandes industrias procesadoras de queso, además de elaborar un producto sabroso y nutritivo, son una buena fuente de empleo para muchos venezolanos. Espero que este programa haya sido de su agrado. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos la semana que viene en otra edición de Agrotendencia. Recorriendo Venezuela con Agrotendencia. Olé, olé, campesino y ciencia. El sector agropecuario En Agrotendencia.